Jessy, Nicole, Maricielo, muy buen día. ¿Cómo están? ¿Listos para la clase de hoy? Alesia, muy buenos días. Yamelin, ¿cómo estás? Empezamos entonces con la clase de hoy. Lucía, muy buen día. Hoy día, ya la mitad del curso, semana 9, tenemos que ver lo que es los estados de agregación de la materia. Y cuando hablamos de estados de agregación de la materia, obviamente tenemos que hablar de sólidos, líquidos y gases. Principalmente esta semana vamos a gases y líquidos, pero habría que recordar algo, ¿no? Cuando hablábamos de sólidos, líquidos y gaseosos, en el sólido la fuerza de atracción era mucho mayor que la fuerza de repulsión. En el caso del estado líquido, las fuerzas eran más o menos proporcionales. Y en el caso de los gases, la fuerza de atracción era muy pequeña comparada con respecto a las fuerzas de repulsión. ¿Cierto? Eso era lo primero que habíamos considerado cuando hemos hecho los estados de agregación de la materia. ¿Algo que decir, Estefano? Buen día, Estefano. Pero nosotros queremos hablar de lo que son gases principalmente hoy día. Y cuando hablamos de gases, vamos a hablar de un gas real, que es cualquier gas que se encuentra en la naturaleza, pero el tema de hoy principalmente es gases ideales. Entonces viene la pregunta del millón. ¿Qué significa la palabra ideal? Que son estables. Mm. ¿Implicaría entonces que un gas ideal es un gas estable, vacío? Maricielo, ¿qué quieres poner? No te cohibas, Maricielo, ponlo. Total, acá estamos aprendiendo todos. Es como idealizar. Ya, pero Maricielo, no puedes responder una pregunta con la misma pregunta. Algo fijo sin cambio. A ver, dejemos un ratito de lado el gas ideal, ¿sí? Pongámonos en la cabeza algo mucho más simple y fácil de ver. Nosotros tenemos una relación profesor-alumno, ¿verdad? ¿Sí? Y como les dije desde el primer día, yo siempre pienso en que más fácil es decir profesor-alumno, no, mejor amigos que se están ayudando a aprender cosas. Pero vamos desde el lado de ustedes. La pregunta es, ¿existe profesor ideal? No, ¿verdad? Porque para que sea un profesor ideal, ¿qué condiciones debería tener? A ver, ¿qué dirían? Un profesor ideal, ¿qué debería tener? A ver, ¿qué diría? Ya, correcto. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que siempre se pide de un profesor? Ah, que sepa cómo llegar al alumno, ¿no? Que sepa cómo llegar al alumno, que sepa que sea didáctico, que use un lenguaje coloquial, que pueda
comprender al alumno, que pueda ponerse en su lugar, que sea empático y un montón de cosas más, ¿verdad? Que tenga buena pizarra, etcétera. Pero por ahí, algunos profesores serán empáticos, algunos otros profesores tendrán buena didáctica, otros tendrán buena pizarra, pero siempre hay en una zona donde son más y otra donde son menos, ¿cierto? Por tal razón, cuando dicen, ¿existe profesor ideal? No, porque todos los profesores quieren alcanzar la idealidad. O sea, todos los profesores quieren ser perfectos. Pero obviamente, esa calidad que se espera, siempre uno trata de buscarla. Si cambiamos y decimos, ¿existe el alumno ideal? No, ¿verdad? Porque el alumno ideal también debería dominar todas las materias. Puede ser que algunos sí domine todas las materias, pero cuando uno se especializa en algo específico. Debe ser responsable, puntual y tener un montón de cualidades, ¿cierto? Igualito es acá. El gas real existe, es cualquier gas que quiera ser, que se encuentre en la naturaleza, pero un gas ideal no existe. Un gas ideal no es otra cosa que una forma, una idea de entender cómo se comporta un gas. Y si yo aprendo cómo se comporta un gas de forma perfecta, o sea, de forma ideal, le puedo hacer algunas modificaciones y recién puedo entender cómo funciona un gas real. La primera y la más básica condición para que un gas sea considerado como ideal es que se encuentre a alta temperatura y a baja presión. Pero los postulados completos se encuentran en la teoría cinético-molecular. Entonces, vayamos a eso. Teoría cinético-molecular, ¿no? Para un sistema de gases cualquiera, lo primero que te van a decir es que todas las partículas que forman parte de ese sistema son moléculas. O sea, todos los gases se consideran como moléculas. Ah, ya, bueno, si son moléculas es que están formadas el SO2, puedo encontrar el CH4, etcétera. Todas tienen enlace covalente, pero también puedo tener esto, ¿no? Los famosos gases nobles. Profe, ¿y los gases nobles son moléculas? Acuérdense que cuando hemos dicho moléculas, implica que tenemos, cuando hemos dicho moléculas, implica que tenemos un enlace. Y entre átomos no hay enlaces. Ya, correcto. Pero los gases nobles, para la teoría cinético-molecular, son considerados como moléculas monoatómicas. Son las únicas que se escapan de esa clasificación y por eso la teoría cinético-molecular los incluye de esa manera. ¿Ok? Ya. Sigamos. ¿Qué más nos dice? Tienen masas puntuales. Uno de los postulados nos dice de que toda la masa de una partícula se encuentra en un punto, o en todo caso se considera que es un punto. No es una masa difusa ni nada por el estilo. Ah, no hay interacción entonces. ¿Qué interacción hay entre las moléculas? La fuerza de atracción es considerada despreciable. Pero, como estamos hablando de moléculas, también podemos decir que las fuerzas intermoleculares, que son las fuerzas de atracción, son consideradas nulas o despreciables. ¿No? Son lo mismo, fuerza de atracción o fuerzas intermoleculares. Segundo, o siguiente, me dice que el volumen de la partícula es considerada despreciable con respecto al volumen del recipiente. También me dicen que cuando las partículas chocan o cuando las moléculas chocan dentro del recipiente, se considera un choque elástico.
Pregunta, ¿alguien sabe qué significa choque elástico? Correcto. Para no ponerlo desde ese punto de vista, Luis, no es que libere energía, sino que la energía permanece constante. Y en este caso, la energía cinética es la que permanece constante, ya que para que exista choque, una partícula tiene que moverse y la otra, como mínimo, tiene que estar en reposo o ambas se pueden mover. Pero al final, la idea es que la energía cinética inicial sea la misma que la energía cinética final, ¿no? Eso implica un choque elástico. Y también que la presión es el resultado del choque de las partículas con la pared del recipiente, ¿no? Correcto, Renzo. Entonces, los choques contra las paredes del recipiente implican presión. Obviamente, cuando hablamos del movimiento de una partícula, ese movimiento o la velocidad es directamente proporcional a la temperatura. Mientras mayor sea la temperatura, la velocidad también es mayor. ¿Cuáles son los parámetros de estado o también las variables que pueden considerarse dentro de? Tenemos la presión, el volumen, la cantidad de sustancia y la temperatura, ¿no? Nótese que la temperatura está en una unidad absoluta y siempre tiene que estar en Kelvin. Mol, el volumen usualmente en litros, pero por ahí cuando hablamos de las leyes de los gases ideales podríamos hablar de mililitros, pero principalmente es litros. Y la única que sí tiene cualquier otra unidad es la presión, ¿no? Que puede expresarse en diferentes unidades, ¿correcto? Pero aquí habría que considerar algo importante, ¿no? Nosotros hemos visto volumen en la primera clase, presión la primera clase, pero cuando hablábamos de presión, nosotros dijimos presión no es otra cosa que fuerza sobre área. Pero ¿y en gases? ¿Qué tipo de presiones vamos a ver? A eso lo vamos a ver ahorita. La cantidad de sustancia es el mol, que lo hemos visto la semana pasada hasta el cansancio. Y esto también lo hemos visto en la primera semana. Las unidades, los cambios de escala, ¿cierto? Pero ahora yo quiero medir los diferentes tipos de presión que puedo encontrar en gases. Y una de ellas es la presión barométrica. La pregunta es, en este momento, sobre nuestros hombros, ¿qué tenemos? ¿Qué presión se está ejerciendo sobre nuestros hombros? La presión atmosférica, es decir, el peso del aire que tenemos sobre nuestros hombros, ¿correcto? Y para medir la presión barométrica, se hace un experimento que usualmente nosotros haríamos o hemos hecho alguna vez en nuestra casa, ¿no? Por ejemplo, ¿tienen una botella de agua por ahí? Yo creo que sí, ¿no? ¿Ya? Pregunta, si esta botella estuviera completamente llena, ¿ok? Y lo voy a sumergir sobre un balde de agua, más o menos hasta aquí, ¿ok? Y una vez sumergido, voy a abrir la tapa. Pregunta, ¿el líquido que está dentro de la botella se vacía por completo? ¿Sí o no?
A ver, para darnos una idea. Tengo un recipiente y tengo una botella. Y acá hay un líquido. Pongamos hasta acá. ¿Cierto? Pregunta, ¿por qué no se vacía por completo? ¿Por qué no se vacía por completo? O la pregunta sería, ¿qué evita que se siga vaciando el líquido? Acuérdense de algo, ¿no? ¿Qué hay aquí? No hay aire y ese aire ejerce una presión atmosférica. Eso es lo que evita que este líquido suba. Y si esta distancia fuera 1 metro, esta distancia sería 76 centímetros. Esa es la razón por la cual la presión atmosférica o una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Pero este es para medir la presión de la atmósfera. Yo quiero medir la presión de un gas en un recipiente. Pregunta, ¿han visto alguna vez un manómetro? ¿No? ¿Seguro, Luis? ¿Seguro, Geraldine? ¿Estás seguro? Correcto, ¿no? Algo tan simple y tan fácil es ver un extinguidor. Y en un extinguidor tú tienes el envase metálico, la manguera, ¿cierto? La manguera. Y en la unión entre el envase y la manguera tienes un medidor. En cualquier balón de oxígeno, de nitrógeno, de lo que ustedes encuentren, ¿cierto? Otra forma de ver un manómetro, ¿alguna vez han visto cómo se mide, cómo saber si la llanta está con el aire necesario? ¿Han visto cuando una llanta de bicicleta o de carro sabe si la llanta está bien inflada o no? Hay un tubito de metal, correcto, que lo pones en el pitón y el tubito ¡juá!, se levanta por atrás y te dice cuánto es la presión del aire, ¿cierto? Eso es un manómetro, ¿cierto? Cosas que puedes encontrar en cualquier balón de oxígeno, de nitrógeno, de lo que sea, en el extinguidor, o también como lo que utilizas para poder saber si la llanta está bien inflada o no. Pero aquí hay una cosa que hay que considerar. Claro, pero por ejemplo, ¿no? Hay una cosa. Tú sabes que si aprietas la llanta de tu bici y, por ejemplo, tu llanta necesita, vamos a decir, 28 PSI, por decirte, o bueno, 15 PSI, y está en 13, no vas a notar mucho la diferencia. Pero como, como necesita 15 y tú solamente tienes 13, la puedes valorar.
Ese es el detalle. Claro. O a veces le salen chinchones a las llantas porque no has llenado el aire como debería de ser. Ah, ¿será por eso, Jessy? Ahí está, pues. ¿Cierto? Ya. Pero ahora nosotros vamos a considerar dos cosas. Cuando nosotros hablamos de una presión manométrica, que es para poder medir la presión de un gas, lo que se utiliza es lo que ustedes ven acá, un tubo en U, el cual tiene un líquido. Obviamente puede ser cerrado o puede ser abierto, pero este líquido inicialmente está a la misma altura. Cuando se abre la llave del gas, el gas sale y ejerce una presión que hace que estos dos líquidos cambien de lo que estaban en una forma uniforme o al mismo nivel, cambien. Y la presión es justamente este valor de H. Pero si está el tubo abierto, entonces tengo que sumar la presión atmosférica que está aquí, ¿no? Y esto que está aquí, este pH, es justamente la presión manométrica. Usualmente lo que nosotros pedimos en los problemas es la presión del gas. Si te piden por ahí en algún problema o ves un problema donde te pidan presión manométrica, obviamente te tienen que decir si el tubo es cerrado o abierto para que puedas o no incluir a la presión atmosférica en el cálculo. Si no, no hay ningún problema. ¿Ok? Ahora, ¿qué cosas son las leyes de los gases ideales? Cuando nosotros hablamos de las leyes de los gases ideales, hay que considerar algo importantísimo. Nosotros tenemos cuatro variables, ¿no? Presión, volumen, temperatura y número de moles, ¿cierto? Estas leyes de gases ideales te dicen, voy a agarrar dos variables y las voy a mantener constantes y voy a ver qué pasa con las otras dos, ¿correcto? De tal manera que, por ejemplo, cuando a mí me dicen número de moles constante y además la temperatura, yo estoy hablando de la ley o de un proceso isotérmico, ley de Boy-Mariotte, donde las variables son presión y volumen. Si digo número de moles constante y presión constante, las variables ahora son volumen y temperatura. Implica un proceso isobárico, ley de Charles. Si digo número de moles y volumen constante, estamos hablando de un proceso isocórico, isométrico, la ley de Gay-Lussac, y tengo que ver qué sucede entre la presión y el volumen. Entonces, vamos a describir cada uno de estas leyes. La ley de Boy-Mariotte me dice a temperatura y número de moles constantes, yo tengo que ver qué sucede con la presión y el volumen. Pregunta, ¿saben lo que es un émbolo, un recipiente con un émbolo movible? ¿Me pueden dar un ejemplo de eso? A ver, muchachos, un ejemplo de un recipiente con un émbolo movible. Mm. Y el émbolo, Luis. A ver, piensen bien eso, ¿ah?
¿Cómo sería un recipiente con un émbolo movible? Y el corcho, bueno, podría decirse, pero mucho más fácil, ¿no? Podría ser, por ejemplo, una jeringa, un inflador, ¿cierto? ¿Correcto? Ya está. ¿Qué pasa si a un inflador o una jeringa yo le pongo más presión? ¿Qué pasa con el volumen del gas? Disminuye. Entonces, yo digo, ¿no? A mayor presión, menor volumen. Entonces, presión y volumen, directa inversa, inversamente proporcional. Entonces, a mayor presión, menor volumen, inversamente proporcionales. Entonces yo puedo decir que presión por volumen es constante y eso me da que presión 1 por volumen 1 es igual a la multiplicación de ellos, ¿cierto? Sin ningún problema. A ver, resolvamos este ejercicio. A ver qué nos dice. Creo que de manera simple, yo puedo decir, tengo volumen 1, 4 litros, presión 1, 2 atmósferas. Tengo volumen 2, que es lo que me piden, y presión 1, o perdón, presión 2, una atmósfera. Me dice número de moles y temperatura constante. Entonces fácilmente puedo decir que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Presión 1, 2 atmósferas. Volumen 1, 4 litros. Presión 2, una atmósfera. Y volumen 2 es lo que quiero saber. Se van las atmósferas y obviamente el volumen 2 equivale a 8 litros. ¿Cierto? Listo. Tenemos la ley de Charles, el proceso isobárico, que ahora me dice presión y número de moles constante. ¿Qué tengo que verificar qué sucede? Tengo que verificar qué sucede entre entre volumen y la temperatura. Pregunta. ¿Alguna vez han visto cómo se infla un globo aerostático? Jesse, si has visto en películas, sabes cómo se infla. ¿Cómo se infla un globo aerostático, Jesse? ¿Qué tienes que hacer? Julio ya nos dijo, ¿no? Prendes la cocinilla que está en la parte superior de la canastilla, el globo está desinflado, pero a medida de que se va calentando el aire, este se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, ¿cierto? Entonces, a medida que aumenta la temperatura, ¿qué pasa con el volumen? Aumenta, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que es inversa o directamente proporcional.
directamente proporcional, ¿cierto? Entonces, obviamente, a menor temperatura, un volumen pequeño. Si la temperatura es más alta, entonces el volumen es mayor, siempre considerando la misma presión. Entonces, son directamente proporcionales. Volumen entre temperatura constante, y entonces tengo la igualdad. Pero, como ya les dije, hay que considerar algo muy importante. Que estas temperaturas, para que eso funcione, todas tienen que estar en Kelvin. Nunca olvidarse de eso. ¿Ok? Siguiente problema. ¿Cuánto sale? Al ojo, ¿cuánto sale? ¿No salió? Vamos a ver. Te dice, un gas ocupa un volumen de 800 mililitros. Ya, volumen 1, 800 mililitros. Temperatura 1, 27 grados Celsius. Cuando la temperatura aumenta hasta los 327, ¿cuál será el volumen 2? Me dice cuando la presión y número de moles es constante. Ya. Volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. Pero tengo que sumarle acá 273, que sería 300, y aquí sumar 273, que sería 600. Entonces digo 800 mililitros entre 300 Kelvin es igual al volumen 2 entre 600 Kelvin. Volumen 2 es igual a 1600 mililitros. Respuesta, ¿cierto? Tenemos la tercera ley, que es la ley de Gay-Lussac, proceso isocórico, isométrico, isovolumétrico, no importa, todos son iguales. Y eso implica que cuando tenemos volumen y número de moles constante, tengo que ver qué sucede con la presión y la temperatura. Pregunta, ¿qué sucede si le meto soplete a un balón de gas? A ver, ¿qué sucede? ¡Boom! Correcto, Aarón, ¿no? Obviamente, el balón de gas explota. La pregunta es, ¿por qué explota el balón de gas? Como en el globo aumenta la presión, pero en el globo no aumentaba la presión. En el globo aumentaba el volumen. ¿Por qué explota el balón de gas? Porque aumenta la temperatura. ¿Y eso qué quiere decir?
más volumen, pero si el volumen es constante, el volumen no puede variar porque es un recipiente rígido. Correcto, Julio. Es porque hay más presión. Hemos dicho, ¿no? Cuando nosotros tenemos un recipiente y la pared del recipiente es rígida, la partícula choca y eso genera presión, ¿cierto? Pero si aumentas la temperatura, ya no choca de esta manera, ahora choca así, más fuerte, porque a mayor temperatura, mayor velocidad, y eso hace que el choque sea mayor y más fuerte. ¿Correcto? Y eso quiere decir que a medida que la temperatura aumenta, la presión también lo hace. Entonces, podemos decir fácilmente que estamos directamente proporcional a la presión y la temperatura. Y otra vez, hay que considerar que siempre esto tiene que estar en Kelvin. A ver, ¿cuánto sale? Luis, ¿seguro? 80, 800. Ah, ya, ahí cambia la cosa, ¿no? Yo tengo presión 1, 750 milímetros de mercurio. Temperatura 1, 27 grados. Presión 2 es lo que quiero saber. Temperatura 2, 47 grados. Más 273, 300. Más 273, 320. Entonces, presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. 750 milímetros de mercurio entre 300 es igual a la presión 2 entre 320. Presión 2 equivale a 75. Uy, ay, ay. Lentes, Luis, lentes. Pero bueno, a veces sucede. Y cuando hablamos de la hipótesis de Avogadro, hay que considerar, ¿no? Avogadro no siempre está relacionado con los moles. Y te dice, ¿no? Una cantidad de cualquier tipo de gas en un mismo volumen, a la misma temperatura y a la misma presión, contiene el mismo número de moléculas independientemente del tipo de gas que sea. Eso quiere decir, sin ningún problema, que si yo tengo dos recipientes del mismo volumen, a la misma temperatura y a la misma presión, el mismo número de moléculas estará ahí adentro, sin importar qué gas sea, ¿cierto? Y eso nos da pie para la ley de Avogadro. La ley de Avogadro me dice, ¿no? A presión y temperatura constante, eso quiere decir que voy a tener una relación entre volumen y número de moles. Para ese sentido, cojo un globo, soplo 2 veces
voy a tener un volumen con un número de moles, ¿cierto? La pregunta es, si vuelvo a soplar 2 veces más, la pregunta es, ¿el globo se infla más? ¿Se desinfla o permanece constante? ¿Qué dice? Chachos, ¿qué dicen? Obviamente, al soplar 2 veces más, ¿cierto? Lo que va a pasar es que el globo se va a inflar más. De tal manera que si yo aumento el número de moles, el volumen también aumenta. Y eso está relacionado con esto, ¿no? Si yo tengo un mol de gas y eso ocupa 1 litro de gas, si añadimos un mol, ahora voy a tener 2 moles de gas y eso va a ocupar 2 litros de gas. Entonces, volumen es directamente proporcional al número de moles y tengo eso, ¿no? Gracias a lo que hemos visto, yo puedo armar una ley combinada, donde recuerdo, presión es inversamente proporcional al volumen, presión es directamente proporcional a la temperatura y volumen es directamente proporcional a la temperatura. De tal manera que presión por volumen constante, presión entre temperatura constante y volumen entre temperatura constante. Todo esto se combina y me da esto de acá. Y gracias a ello, yo puedo hacer esto, ¿no? Lo que ustedes conocen como, ¿cómo reconocen esa ecuación? ¿Ese es pavo ratón? No, eso no es pavo ratón. Ese es pavito, pavito, ¿cierto? Pavote. Bueno, ya está. Ahí tienen, entonces, ya tenemos nuestra primera ecuación. Pero, como siempre, hay un pequeño gran detalle. Siempre curioso, yo quiero saber a qué se refiere cuando hablamos de esto. Presión por volumen entre temperatura es una constante. Yo quiero saber cuánto vale esa constante. Pregunta, ¿puedo saber cuánto vale esa constante? Claro, como ya sabes la ecuación normal, pero, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto vale esa constante? Para poder hacer eso, nosotros tendríamos que reemplazar volumen, presión y temperatura, valores diferentes, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿pero qué valores voy a utilizar? ¿Cómo voy a hacer eso? Entonces tengo que recordar algo importante. La semana pasada nosotros dijimos esto, ¿no? Presión, 1 atmósfera, temperatura 0, y cuando eso ocurre, el volumen molar es 22,4 litros. ¿Cierto? Pero acá hay un pequeño detalle. Esos no son iguales. Entonces yo puedo hacer esto. Presión por n veces el volumen molar entre la temperatura es una constante. Pero como multipliqué arriba por n, puedo hacerlo abajo también. Y reemplazo
una atmósfera por 1 mol por 22,4 litros por cada mol entre 1 mol entre 273 Kelvin. 0,82 atmósferas por litro entre mol por Kelvin. A esto que está acá se le da el valor de R, que es una constante universal de gases ideales, o de gases nomás. De tal manera que mi ecuación, que era presión por NBM entre NT es igual a R, se puede escribir como presión por volumen es igual a nRT. Lo que ustedes conocen como la ecuación de estado. ¿Cierto? Y esa ecuación de estado, sí, condiciones normales. Y esa condición de estado está directamente relacionada con la presión que estés utilizando, ¿no? Si utilizas atmósferas, la constante es 0,082. Si utilizas milímetros de mercurio, es 62,4. Y así para cada valor de esta presión. Recordemos, ¿cómo conocen a esta ecuación? Niño, pavo, niño, rata. Ah, mira. ¿Así? Pavo ratón nomás, ¿no? Más fácil. Ya, correcto. Pero, por ejemplo, el ciclo pasado, no, ya hace 2 ciclos atrás, mis alumnos de la pre dijeron, no, vamos a modernizarlo. Dijeron, ahora, a partir de ahora en adelante, la ecuación de estado de gases ideales va a ser pavo Naruto. Bueno, no sé por qué, pero bueno, eso me dijeron. ¿No? Dijeron, vamos a actualizarlo. Sí, así parece, ¿no? Listo. Pero aquí hay una cosa que me puede dar más términos con respecto a algunos parámetros de estado de los gases. Por ejemplo, puedo hallar la densidad de un gas a partir de la ecuación de gases ideales. Por ejemplo, yo sé que presión por volumen es igual al número de moles es igual al número de moles por R por T. Pero yo sé que el número de moles es masa entre masa molar. Reemplazamos y despejo. Paso masa molar, paso volumen y tengo esto. ¿Qué cosa es masa entre volumen? Densidad. Entonces, fácilmente yo puedo decir que tengo esta ecuación y por ende, despejando la densidad, tengo esto, ¿no? Entonces, puedo hallar la densidad de un gas en función a la presión, a la masa molar y a R, y a T, ¿no? Fácilmente. Ahora, todo lo que hemos trabajado hasta el momento está en función de lo que nosotros, del gas que estamos utilizando, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, si es un gas normal, pues una sustancia, oxígeno, nitrógeno, podemos trabajar con lo que es gases ideales, con las ecuaciones que hemos visto hasta el momento. El detalle es que si es aire, ya no podríamos ver lo que ocurre dentro del aire, porque yo sé que el aire está formado principalmente por oxígeno y por nitrógeno. Si yo quisiera ver lo que hay dentro del aire y poder hallar sus
vamos a decir, sus parámetros de estado para lo que está dentro del aire, no podría hacerlo con lo que hemos visto de gases ideales. Pero podemos trabajar mezclas de gases y podemos sacar ciertos conceptos de ahí. Entonces, vamos a ver cómo se debe trabajar cuando hablamos de la mezcla de gases. De primera mano, vamos a hablar de la ley de Dalton o la ley de presiones parciales. Es decir, si yo voy a tener una presión general, cuando hable de los componentes de esa mezcla, voy a hablar de presiones parciales. Para entender esto, observen este cuadro. ¿Ok? A mí me dicen, yo tengo en un recipiente, tengo hidrógeno a una presión y un número de moles. En el mismo recipiente, o bueno, en un recipiente idéntico, a la misma temperatura, tengo ahora helio, que tiene una presión de 6 atmósferas y 1,25 moles. Lo que voy a hacer es voy a pasar todo el contenido de aquí a acá. Por eso es que ahora la presión total es 8,4 atmósferas, el número de moles totales es 1,75 porque ha sumado los dos en el mismo recipiente. ¿Correcto? De tal manera que yo sé que la presión total es igual a la presión de hidrógeno más la presión de nitrógeno, o perdón, de helio. Y yo sé que el número de moles totales es igual al número de moles de hidrógeno más el número de moles de helio. Pero eso es cuando me dan una relación así. Pero, ¿qué pasa si no me dan esa relación y me piden calcularla? Entonces, ahí viene el detalle, ¿no? Lo único que yo sé es que, de forma general, la presión total es igual a la presión de 1 más la presión de 2 más la presión de 3 hasta el número de componentes que tenga. Entonces, vamos a presentar algo así. Yo tengo un sistema S dentro del cual voy a tener el gas 1, el gas 2, el gas 3 y el gas 4. Lo que voy a hacer es, voy a ejecutar o voy a colocar la ecuación general para cada parte del sistema. Presión total por volumen total es igual al número de moles totales por RT, eso sería S. Presión de 1 por volumen de 1 es igual al número de moles de 1 por RT. Presión de 2, volumen de 2 es igual al número de moles de 2 por RT. Y así sucesivamente. Si yo quiero resolver esta ecuación, yo tengo que saber cuál es la relación entre presión total y las presiones parciales. La pregunta es, ¿qué hacen nuestros amigos matemáticos cada vez que quieren relacionar dos variables? A ver, muchachos, ¿qué hacen nuestros amigos matemáticos para relacionar dos variables? Pueden igualar dos ecuaciones, pero acá ya están igualadas, ¿no? Podrían despejar, pero podríamos hacer algo mucho más simple. Podríamos decir, yo quiero hacer esto. De tal manera que tengo presión de 1, volumen de 1,
entre presión total, volumen total, es igual a N1 RT, NT RT. ¿Cierto? Y ahí lo dejamos para continuar después del break. ¿Ok? Muy bien, señores, 15 minutos de descanso. Listo, muchachos, seguimos. ¿Listos? ¿Continuamos? Ya. ¿Qué hacemos ahora? Obviamente, podemos eliminar esto y esto, ¿verdad? De tal manera que me va a quedar una ecuación pregunta, ¿algo más que se puede eliminar? ¿Qué dicen? ¿Se puede eliminar algo más? ¿Sí o no? Tal como está ahí, sería difícil eliminar algo más, ¿verdad? Pero hay un pequeño gran detalle. Si yo en un salón pongo 10 gases, ¿cuál sería el volumen de esos 10 gases? El volumen del salón. Entonces, ¿existe alguna diferencia entre volumen 1 y volumen total? No. Entonces, yo también puedo eliminar esto, ¿cierto? De tal manera que ahora tengo presión de 1 es igual al número de moles de 1 entre el número de moles totales por la presión total. Esto de acá tiene un nombre y a esto se le llama fracción molar. De tal manera que para ponerlo de forma general, yo puedo decir que la presión parcial de cualquier componente de la mezcla es igual a su fracción molar por la presión total, ¿no? Y también puedo decir otra cosa. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale la sumatoria de las presiones parciales? A ver, muchachos, ¿cuánto vale la sumatoria de presiones parciales? La presión total. Muy bien. ¿Y la sumatoria de las fracciones molares? ¿A qué equivale? Correcto, Julio. Muy bien. Entonces, esas tres ecuaciones me pueden ayudar a resolver
cualquier problema que se considere o que se haga de mezcla de gases, ¿cierto? De tal manera que la ley de Dalton se puede hallar de esa manera, ¿no? Como ya lo hemos calculado. Lo mismo ocurre para la ley de Amagat, ¿correcto? Si yo mezclo tres gases en un recipiente, puedo tener los diferentes volúmenes considerando presión constante, ¿correcto? Y lo podemos calcular de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, en este ejercicio me dicen, ¿cuál es la presión parcial del hidrógeno en una mezcla que contiene 8 gramos de este gas? Masa de hidrógeno, 8 gramos. Masa de CO2, 264 gramos. Para hacer esto, yo necesito saber que la presión parcial del hidrógeno es igual al número de moles de hidrógeno entre el número de moles totales por la presión total. Entonces necesito hallar esto de acá. Entonces, entre 2 gramos por mol me da 4 moles de hidrógeno entre 44 gramos por mol. Eso me da 6 moles de CO2. Número de moles totales, 10 moles. Ya está, ya tengo todo lo que requiero. Yo sé que la presión parcial del hidrógeno es igual al número de moles de hidrógeno entre el número de moles totales por la presión total. Presión parcial de hidrógeno sería 4 entre 10 por 2. Y eso me sale 0,8 atmósferas. Y sin ánimos de calcular, directo, ¿cuánto sale la presión parcial del CO2? 0,2, Ítalo, ¿seguro? Ah, claro, Julio, es 1,2 atmósferas. Porque yo sé que la presión total vale 2 atmósferas. ¿Cierto? Muy bien. A ver. Ley de Graham, o también conocida como la ley de difusión. Para hacer una idea más simple, pongamos esto. Si ponemos a correr al Chavo y a Ñoño, ¿quién gana? Ñoño. Dicho corriendo, no rodando. Ya vivo, Diego. Ya vivo, Diego. Kiko, dicen. Ahora la pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué le gana el Chavo a Ñoño? Porque tiene más condición física, porque es más ligero, es más ágil, ¿cierto? Ya. Esa misma idea, esa misma idea ocurre con los gases, porque vive en un barril. La idea es idéntica en los gases. Por ejemplo, ¿no? ¿Alguna vez han olido o han sentido cuál es el aroma del amoníaco? ¿Sí o no? ¿No?
Eso que está en la orina, lo que está en la orina es más urea que amoníaco. Pero les aseguro que sí, y especialmente las señoritas. ¿Y a qué me refiero? ¿Alguna vez han estado cerca a una persona que se está pintando el cabello? ¿No? Ni siquiera cuando has ido a que te corten el cabello o algo por el estilo, en la peluquería. Todo el mundo se da cuenta de que tiene un olor fuerte, ¿no? No, pues con agua oxigenada no cuenta. La agua oxigenada no es amoníaco. Ya. Ese es un gas, ¿ok? El otro gas que quiero decirles es, este, todos hemos ido al colegio, ¿cierto? ¿Y qué era lo que daba más roche que te manden en para comer al colegio? Huevo duro, ¿no? Porque abrías el tupper y todo el mundo se daba cuenta que había llevado huevo duro al colegio, ¿verdad? Porque tenía un olor, ¿cierto o me equivoco? Ya. Imagínense que pongo... Ah, no te creo, Jessy, ¿es en serio? Wow. Ya. Bueno, gustos y colores. Ah, no, claro, igualito te lo vas a comer, pero el olor ya te decía que todo el mundo sabía que estabas llevando eso, ¿no? Ahora, imagínense, pongo una botella de amoníaco en un salón y una botella de sulfuro de hidrógeno, que es el apestoso. Sí, el tocoso es igual. Pregunta, ¿cuál de los dos llevará o llenará el salón más rápido? Obviamente, quien llena el salón más rápido es el más ligero. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la ley de Graham, la velocidad del gas es inversamente proporcional a su masa molar o a su densidad. Es decir, mientras mayor masa, menor velocidad. ¿No? Si te das cuenta, siempre es inversamente proporcional, ¿ves? Vayamos a líquidos. Ah, para no dejarlos en el aire, dijimos amoníaco NH3, masa molar 17. H2S, masa molar 34. Entonces, este es más rápido porque tiene menor masa molar. ¿Cierto? Vayamos a los líquidos. Y lo primero que hemos dicho es que cuando hablamos de líquidos, la fuerza de atracción es directamente proporcional a la fuerza de repulsión. Y cuando hablamos de las propiedades de los líquidos, estas dependen de las fuerzas intermoleculares. Y hay que recordar que son de tres tipos. Y hay que recordar también de que así aumenta su intensidad. O sea, si yo voy a comparar dos líquidos, voy a determinar cuáles son sus fuerzas intermoleculares y en base a eso voy a determinar cuáles son las propiedades que posee. O si una propiedad es mayor o menor, dependiendo de su definición. Lo primero que vamos a ver es tensión superficial. Pregunta, cuando hablamos de tensión superficial, si yo
cojo un papel y lo coloco en el agua, ¿se hunde, sí o no? ¿Qué dice? Si coloco un papel en el agua, ¿se hunde, sí o no? Luis dice que no. Julio dice depende. Diego dice se tarda. Mm. Julio, ¿de qué depende? Porque si yo hago un barquito, se va por el agua. Si yo lo arrugo, se hunde. Claro. Pero el detalle no está en eso. Depende de cómo lo pongas. Porque si el agua es esto y tú lo pones así, el papel flota. Pero si tú haces esto en la superficie del agua, el papel se hunde. Entonces, depende cómo lo pones, ¿cierto? O la clásica, ¿no? Si vas a la piscina y al aventarte al agua, ¿cómo haces? ¿Así o así? ¿Haces un clavado o te tiras de panza? De panza. Ah, y cuando sales del agua, ¿cómo sientes el cuerpo si te tiras de panza? Te arde, ¿no? Y es más, rojo sale, ¿o no? Y la pregunta es, ¿y por qué duele si es agua? Correcto, ¿no? La tensión superficial es la energía que necesitas para extraer una molécula de su lugar. Pero como esta molécula se agarra de las otras que están a su alrededor, dependerá de justamente esta fuerza intermolecular para que sea fácil o difícil sacarla, ¿no? Entonces, la tensión superficial, como dije, es la energía necesaria para estirar o aumentar en 1 centímetro la superficie de un líquido. Y esto está directamente relacionado con las fuerzas intermoleculares, como les decía, ¿no? A mayor fuerza intermolecular, mayor tensión superficial. Entonces, fuerza intermolecular directamente proporcional a la tensión superficial. Y la temperatura es inversamente proporcional a la tensión superficial. Tenemos viscosidad. Pregunta, la viscosidad está relacionada con, si yo tengo un vaso con agua y un vaso con miel y hago esto, ¿cuál llega más lejos? El agua, ¿cierto? Y es que justamente la viscosidad es la resistencia de un líquido a fluir, ¿cierto? Como pueden ver aquí, el primero es el menos viscoso y este es el más viscoso. Y eso tiene que ver con las fuerzas intermoleculares. A mayor fuerza, mayor viscosidad. Entonces, fuerza intermolecular directamente proporcional a la viscosidad. Y a medida que aumenta la temperatura, la viscosidad baja. Entonces, temperatura es inversamente proporcional a la viscosidad. Tenemos la presión de vapor. Pregunta, ¿un líquido se evapora a temperatura ambiente? ¿Sí o no?
A ver, depende. Julio, ¿de qué depende? ¿Qué líquido sea? Mm, interesante. Creo que están confundiendo las cosas, muchachos. A ver, les pregunto, ¿el agua se evapora a temperatura ambiente? No. Ya. A ver, experimento. Llenen un balde de agua hasta las 3/4 partes, tápenlo, déjenlo por 2 días. Al segundo día regresan, levantan la tapa. ¿Qué encuentran en la tapa? Gotitas de agua, ¿cierto? Excelente. Pregunta, ¿qué pasó? ¿Cómo llegó el agua desde las 3/4 partes del balde hasta la tapa? Magia, condensación. Pero para que se condense, primero, ¿qué tiene que pasar? Tiene que evaporarse, pues. Vuelvo a preguntar, ¿el agua se evapora a temperatura ambiente? La respuesta es sí. Por eso les dije, tengo la ligera impresión que se están equivocando. Una cosa es evaporar y otra muy distinta es ebullir. Ah, ahí está la diferencia, pues. Una cosa es evaporarse, todos los líquidos se evaporan a diferentes temperaturas, pero una cosa es ebullir, es decir, que el líquido hierva. Y para eso, como dice, está el punto de ebullición. No hay punto de evaporación, ¿verdad? Claro, claro, pero justamente ahí está el detalle, ¿no? Ahí está el detalle, ¿no? Tienen que considerar qué es lo que se está preguntando. Y cuando hablamos de presión de vapor, acuérdense, yo tengo un recipiente cerrado y en un recipiente cerrado el líquido, las partículas que están en la superficie se evaporan y otras se condensan. Pero cuando la velocidad de evaporación es la misma que la velocidad de condensación, voy a tomar cuál es esa presión de vapor, ¿no? Y esa presión de vapor está directamente relacionada con la presión de vapor, con la fuerza intermolecular. La fuerza intermolecular es directamente proporcional a la presión de vapor y la temperatura, bueno, acá es inversa y aquí es directa. En todas las anteriores era inversa y acá era directa y acá era inversa y acá es al revés, ¿no? Es en la única donde cambian las características. Y el punto de ebullición, y ahora sí, es cuando la presión de vapor es igual a la presión externa y están directamente relacionadas con las fuerzas intermoleculares, pero también con la presión externa. Pero también se tiene una definición que es el punto de ebullición normal. Y esto es siempre que la presión externa sea igual a una atmósfera.
Muy bien, señores. ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Muy bien. Empecemos a resolver ejercicios entonces. Problema 1. La respuesta sería la D, dice, pero con motivo de pregunta. La B dice Oscar. Ítalo también dice la B. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hay algunos que han dejado de hablar? ¿Ah? Por ejemplo, Maricielo hoy día, hasta la mitad de la clase nomás me ha hablado, después ha desaparecido. Jesse también. ¿Qué pasó? ¿Han desaparecido? ¿No están? Oscar, no hay F. Sea gracioso. La B. A ver, muchachos, como que la teoría no les gusta, ¿ah? A ver, vamos a resolver esto. Dice, los gases ideales son gases hipotéticos que cumplen con los postulados. Acá está, ¿no? Te dicen bien cierto aquí. Postulado de la teoría cinético-molecular. Teoría cinético-molecular. ¿Qué cosa dice? El volumen de sus moléculas es despreciable con respecto al recipiente. Correcto. Las fuerzas intermoleculares se consideran nulas. Dice, fuerza y atracción son consideradas despreciables o nulas. Los choques intermoleculares generan la presión del gas. Acuérdense, hay choques entre moléculas, sí, pero lo que genera la presión del gas son los choques con la pared del recipiente. Respuesta. 2. Problema 2. Respuesta. ¿Nadie? La D. A ver, vamos a ver. Dice, las leyes de los gases ideales permiten entender el comportamiento de dichos gases. Estas leyes son empíricas, es decir, se descubrieron luego de realizar diversas pruebas experimentales. Con respecto a las leyes de los gases ideales, indica el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Te dice, en un proceso isotérmico, 1, proceso isotérmico, temperatura constante, presión versus volumen. Yo sé que presión es inversamente proporcional al volumen. Falso. 2, me dice, durante el proceso isobárico, presión constante, volumen versus temperatura. Volumen es directamente proporcional a la temperatura. Dice, la presión permanece constante. Correcto. La ley de Gay-Lussac 3 dice volumen constante. Entonces, presión versus temperatura. Eso quiere decir que la presión es directamente proporcional a la temperatura. Implica un proceso isocórico. Sí, isocórico, isométrico o isovolumétrico. Correcto.
Problema 3. Anthony, ¿me preguntas o me dices? A ver, muchachos, la 3, la respuesta. ¿Nadie? A ver, vamos a resolverlo. Dice, el aire es una mezcla gaseosa indispensable para los seres animales, ya que en él se encuentra el oxígeno necesario para realizar el metabolismo. Dice, si 50 litros de oxígeno, a ver, volumen 1, 50 litros. Se encuentran inicialmente a una presión de una atmósfera. Se introducen isotérmicamente en un recipiente de 38 litros. Me dice, ¿cuál será la presión en milímetros de mercurio? Como me dice, un recipiente de 38 litros, temperatura constante y número de moles también. Entonces, presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Presión 1, 760 milímetros de mercurio. Volumen 1, 50 litros. Presión 2 es lo que quiero, 38 litros. Se van los litros. Presión 2 es 1000 milímetros de mercurio. Respuesta. Problema 4. A ver, muchachos, el resto. ¿Alguien más? Si quiere decir su respuesta. Ya está, me dicen que es la A. Muy bien. Veamos. Dice, es muy peligroso que las latas de aerosol se expongan al calor, ya que pueden explotar. Cuando una lata de aerosol se encuentra a una presión de 4 atmósferas y a una temperatura de 10 grados, es colocada accidentalmente cerca de una fogata. Su temperatura alcanza los 293 grados. Determina la presión final en milímetros de mercurio. Me dice volumen y número de moles constante. Entonces, presión 1 entre temperatura 1 debe ser igual a presión 2 sobre temperatura 2. Pero a esto le debo de sumar 273, que el 273 que me sale 283. Y a esto le tengo que sumar 273 para que me dé 566 Kelvin. Y aquí digo 4 atmósferas
entre 283 Kelvin es igual a la presión 2 entre 566. Presión 2 me sale 8 atmósferas. Pero, como me dicen, yo quiero en milímetros de mercurio, 8 atmósferas por, yo sé que una atmósfera es 760 milímetros de mercurio, eso me sale 6080 milímetros de mercurio. Respuesta. Problema 5. ¿Es el único? ¿Nadie más? ¿Nadie más, muchachos? A ver. Dice, el gas metano puede ser utilizado como materia prima en la síntesis de refrigerantes en la industria. Para sintetizar uno de estos refrigerantes se tiene una muestra de metano que ocupa un volumen de 19 litros a una temperatura de 27 grados, que vendría a ser 300 Kelvin, y a una presión de 400 milímetros de mercurio. Me dice, determina el volumen que ocuparía en condiciones normales. Temperatura a condiciones normales sería 273 Kelvin y la presión 2 sería 760 milímetros de mercurio. Pero, profe, volumen a condiciones normales no era 22,4 litros. Claro, si fuera un mol. Pero acá no te están diciendo que es un mol. Entonces tengo que calcular cuánto es el volumen. Entonces, presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 es igual a presión a condiciones normales por volumen a condiciones normales entre la temperatura a condiciones normales. Tengo 400 milímetros de mercurio por 19 litros entre 300 Kelvin es igual a 760 milímetros de mercurio por el volumen a condiciones normales entre 273 Kelvin. Volumen a condiciones normales sale 9,1 litros. Respuesta. Wow. Problema 6. Al toque. Interesante. A ver, vamos a resolver. Dice, el gas natural vehicular es un combustible más amigable con el ambiente respecto de la gasolina y del diésel, debido a que reduce en un 80% la emisión de óxido de nitrógeno y en un 95% las partículas sólidas. Un conductor llena el tanque de su auto cuya capacidad es 120 litros. Ajá. Dice, volumen 1, 120 litros.
Dice, a una temperatura de 27 grados, ya, temperatura 1, 27 grados, que vendría a ser 300 Kelvin. Y a una presión de 1248 milímetros de mercurio. Dice, calcula el número de moles. Ah, ya. Me dan presión, volumen y temperatura, me piden el número de moles, aplico la ecuación general. Presión por volumen es igual a nRT. Me piden el número de moles, que vendría a ser presión por volumen entre RT, que vendría a ser 1248 milímetros de mercurio por 120 litros entre 62,4 milímetros de mercurio por litro entre mol por Kelvin por 300 Kelvin. 62,4 sale 20, 0, 0, 240 entre 30, 8 moles. Respuesta. Aquí ha habido un lapsus corchus. Debe decir, como está aquí, ¿no? Si la presión total del sistema es de 5,05 por 10 a la 5 pascales, determine la presión parcial en atmósferas del hidrógeno y del flúor. Cambien eso, por favor. Respuesta de las 7. Aquí dice oxígeno. No debe decir oxígeno, debe decir flúor. A ver, ¿resolvemos? ¿Qué me dice? Las mezclas gaseosas están formadas por la relación física de dos o más gases. Dichas mezclas son homogéneas debido a la gran capacidad de difusión de los componentes. Dice, tengo masa de flúor 57 gramos. Tengo 1,5 por 10 a la 24 moléculas de nitrógeno. Y tengo 1 mol de hidrógeno. Lo divido entre 38 gramos por mol, 1,5 moles. Lo divido entre 6,0 por 10 a la 23. Esto me da 2,5 moles. Y 1 mol en total, número de moles totales, 5 moles. Presión total es igual a 5,5 por 10 a la 5 pascales por 1,01 por 10 a la 5 pascales es una atmósfera. 5 atmósferas. Ya está todo. Entonces, la presión parcial de hidrógeno será 1 sobre 5 por 5, una atmósfera. Presión parcial del flúor será 1,5 entre 5 por 5, 1,5 atmósferas. Entonces la respuesta es la B. Problema 8. La A. Interesante. ¿Alguien más?
A ver. Me dice, ¿no? En la producción del cemento se emplea la piedra caliza cuyo componente principal es el carbonato de calcio. Uno de los procesos es la calcinación de dicha sal, cuya reacción es, yo tengo CaCO3 sólido, le pongo calor, me va a dar CaO sólido más CO2 en forma de gas. Tengo un mol, 100 gramos, un mol. 15 gramos, ¿cuánto será? Obviamente X es igual a 15 por 1 sobre 100, 0,15 moles. Entonces, tengo número de moles, 0,15 moles. Presión, 0,48 atmósferas. Temperatura, 47 grados. Que implica 320 Kelvin. Me piden hallar el volumen. Ya pues, presión por volumen es igual a nRT, volumen es igual a nRT entre P. Número de moles, 0,15 moles. La presión está en atmósferas, 0,082 atmósferas por litro entre mol por Kelvin por 320 Kelvin entre 0,48 atmósferas. Mol con mol, Kelvin con Kelvin, atmósferas con atmósferas. Esto sale 480, 48, volumen 8,2 litros. Respuesta. Problema 9. Sí, dice Anthony. Y todavía con pregunta. Hemos dicho que mientras más pesado, menos velocidad. Entonces, fácilmente se puede hacer esto, ¿no? Masas molares. SO2, 32 más 2 por 16, 64. O2, 32. CH4, 12 más 4 por 1, 16. N2, 14 por 2, 28. Directo. 10. ¿Ya? Entonces, dice, los líquidos tienen forma variable y volumen definido. Además, presentan diversas propiedades, muchas de ellas relacionadas con la magnitud de las fuerzas intermoleculares y la temperatura. Respecto de los líquidos y sus propiedades, determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. 1. Cuanto mayor es su viscosidad, estos fluyen más lentamente. Hemos dicho, ¿no? La viscosidad es la resistencia de un líquido a fluir. Correcto. Su presión de vapor guarda relación inversa con la temperatura. Dijimos, presión de vapor es directamente proporcional a la temperatura. Falso. La tensión superficial es la energía necesaria para aumentar su superficie. Correcto. El punto de ebullición tiene relación directa. Punto de ebullición y fuerzas intermoleculares.
Si tú aumentas la fuerza intermolecular, el punto de ebullición también aumenta. Eso es verdadero. Respuesta. ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Vaya marcando su encuesta, por favor. ¿De reforzamiento de los ejercicios no están? No, ya. Vamos allá. Por favor. En el ejercicio 4 de reforzamiento, escúcheme, en el ejercicio 4 de reforzamiento, la clave D dice 1 y 3, ¿cierto? Ya, debe decir solo 1 y 3. ¿Ya? Muy bien. Entonces, claves. 1, aluminio. 2, carbono. 3, berilio. 4, carbono. Nada. Algo que no haya quedado claro, algo que quieran preguntar. Ya, excelente. Ya. ¿Alguna otra cosa, muchachos? ¿Todo bien? Muy bien, señores, fue un gusto. Los estamos viendo la próxima semana. Sigan estudiando, por favor.